Al estudiar la definición de un sistema de control y de la estructura de la compañía, hemos estudiado 4 tipos principales de centros de responsabilidad. En primer lugar, tendríamos centros de costes, centros de ingresos, centros de beneficios que combinan tanto costes como ingresos y por último los más complejos y que más autonomía tienen, que son los centros de inversión. En estos centros de inversión es donde nos vamos a centrar en este tema. ¿Por qué hablamos de centros de inversión? Hay algunas divisiones o departamentos dentro de las compañías que tienen muchísima autonomía y que pueden tomar decisiones sobre cómo alocar los recursos en diferentes posibilidades de inversión, de forma que si nos centramos en el beneficio como medida para evaluar esas divisiones, nos estamos quedando cortos, puesto que tenemos que centrarnos en cuánto se ha invertido para obtener ese beneficio. De esta manera aparece un término clave a estudiar y analizar, que es el tema de la rentabilidad. Veamos ahora los principales indicadores de rentabilidad que podemos encontrar. En primer lugar, encontramos el llamado ROI, o Return on Investment, que significa cuánto hemos generado en función de cuánto hemos invertido. La fórmula es muy sencilla y consiste simplemente en el beneficio neto recibido entre la cantidad que hemos invertido. Veamos un ejemplo práctico. Imaginaros una empresa consultora que desea como proyecto establecer sus operaciones en otro país. Si esta empresa consultora estima que el coste de invertir en este país es de 2 millones de euros y que sin embargo el beneficio en un plazo determinado va a ser de 300.000 euros, de 0,3 millones, tendría un Return on Investment de 0,3 entre 2 millones, de forma que su ROI es del 15%. Este ROI debemos compararlo con los umbrales que la organización o compañía estime que son aceptables para llevar adelante la inversión. Otro indicador que podemos tener en cuenta para medir la rentabilidad de la compañía es el beneficio residual. Por beneficio residual entendemos la diferencia entre el beneficio de la división y un cierto porcentaje de la inversión de la misma. Con esto entendemos que una empresa va a determinar cuál es su coste de capital, cuál es lo que normalmente le está costando financiarse y tendrá que comparar el ROI de las nuevas inversiones con este coste de capital, de forma que aceptará aquellas que le aporten un ROI mayor a su coste de capital y por tanto un beneficio residual positivo. Esto lo podemos ver simplemente en la lógica, puesto que si imaginaros que nos está costando financiarnos un 10% y aceptamos un proyecto con un 8% de retorno o de ROI, estaríamos perdiendo un 2%. Si esto lo aplicamos sobre los valores absolutos en euros que supone la inversión, tendríamos el beneficio o pérdida residual. Si seguimos viendo indicadores de rentabilidad, llegaríamos a los más clásicos, al BAN y al TIR. Por BAN se entiende el valor actual neto y por TIR la tasa interna de retorno. Estos métodos aportan en relación a los anteriores una característica que los hace los más comunes, que es que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Hay 4 pasos que debemos tener en cuenta al valorar inversiones con los métodos y criterios del BAN y del TIR. En primer lugar, tenemos que determinar los flujos de caja del proyecto, esto es, cuál va a ser el desembolso que vamos a tener y cómo vamos a ir recuperando esa inversión y ese beneficio. En segundo lugar, tenemos que estimar la tasa mínima de descuento o de aceptación de proyectos que tenga la organización para poder tener el umbral de decisión de las inversiones. En tercer lugar, tenemos que descontar matemáticamente y traer al valor actual estos flujos que se van generando. Recordar que un euro no tiene el mismo valor a día de hoy que dentro de 3 años, puesto que entra en juego la tasa de interés o el precio del dinero. Y por último, tenemos que tomar la decisión de inversión, aceptar o rechazar en función de los resultados de estos 2 métodos. Siguiendo con los métodos del valor actual neto y la tasa interna de retorno, vamos a ver un sencillo ejemplo de cómo podemos aplicar Microsoft Excel para calcularlo, de forma que podáis comenzar a valorar y evaluar inversiones de una manera sencilla y fácil. Imaginaros que tenemos una inversión con las siguientes características, que tenga una inversión inicial de 5 millones de euros y la cual vamos a recuperar en 4 años a razón de 2 millones cada año. De esta forma, los flujos de caja los establecemos de la siguiente manera. Tendríamos un flujo de caja negativo por la inversión inicial, por lo que vamos a pagar por esa inversión. Imaginaros como ejemplo lo que nos va a costar establecer las oficinas de una consultora en un nuevo país y por otra parte esto lo vamos a recuperar mediante ingresos durante los 4 siguientes años, de forma que para esos años tenemos un flujo positivo de caja para cada año de 2 millones de euros. Excel nos permite, mediante el uso de 2 funciones muy sencillitas, el cálculo tanto del valor actual neto como de la tasa interna de retorno. De esta forma, si utilizamos la función
NPV, en inglés Net Present Value, vamos a poder obtener el VAN, que en este caso es 0, puesto que estamos descontando a la tasa interna de retorno o TIR. Por otra parte, si utilizamos la función IRR, vamos a obtener la TIR de ese proyecto de inversión. Recordad que si estamos trabajando con Excel en castellano, bastará con buscar en la ayuda del propio programa cuáles son las fórmulas aplicables para poder llevar a cabo el ejemplo en nuestro Excel. A continuación vamos a ver cuál es el proceso óptimo para presupuestar inversiones. Este proceso consta de 7 pasos básicos, que no debemos saltarnos ninguno y tener en cuenta un análisis óptimo y concreto de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos que identificar cuánto se puede gastar la empresa en su conjunto y cada una de las divisiones, incluyendo también la variable temporal, el pacing, esto es, cuál es el gasto permitido para cada uno de los periodos, por ejemplo, para cada mes. En segundo lugar, tenemos que estimar la tasa mínima de aceptación de proyectos que tiene la compañía. Después tendremos que seleccionar, hacer una preselección de aquellas inversiones o aquellos proyectos que están alineados con la estrategia global de la compañía, puesto que si no, no podríamos tener la congruencia de objetivos con la misión final de la organización. En cuarto lugar, tenemos que clasificar y evaluar las diferentes propuestas de inversión para poder empezar a tomar decisiones argumentadas sobre las mismas. La quinta etapa o quinto paso de nuestro proceso de presupuestación de inversiones es, una vez hemos conseguido toda la información de la evaluación y preselección previa, es presentar estas inversiones al comité encargado de aceptar o rechazar las mismas, el cual tomará las decisiones sobre cuáles proyectos de inversión se llevan a cabo y cuáles no. De esta forma llegamos al paso 6. El paso 6 consiste en monitorizar aquellas inversiones que han obtenido el OK por parte del comité, de forma que podamos ir viendo su evolución a lo largo del tiempo. Por último, encontramos el paso 7, que consiste en, una vez finalizada la inversión, realizar una auditoría completa, de forma que podamos calcular cuál es el cash flow real de la misma y compararlo con el teórico, para poder analizar las desviaciones y ver si nuestra decisión de inversión ha sido correcta en términos finales. Aquí terminamos con esta clase. Espero que os haya ayudado para comprender mejor los aspectos teóricos del tema. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase.